Estamos aquí en Visita de Doctor y para nosotros es muy importante hablar de todo este tema que se está corrigiendo y hablando todo el tiempo, que es el coronavirus. Y para eso me acompaña la epidemióloga Roxana Trejo. ¿Cómo estás? Bien, gracias, muchas gracias. Oye, nosotros aquí en Visita de Doctor siempre queremos hablar acerca de la prevención y la gente tiene mucho miedo y generalmente estamos tratando de decirles que el miedo lo que hace es disminuir nuestro sistema inmunológico. Claro. Y es muy importante que nos expliques cómo es que nosotros podemos hacer una prevención para este tipo de virus. Bueno, yo creo que lo primero que hay que saber es que esto puede ocurrir y ocurre en el mundo cada cierto periodo, ¿no? Nos topamos ante nuevos cepas y este es el caso. Y lo que hay que reforzar es lo que pasó en 2009, ¿no? Todas estas medidas preventivas de higiene, de acotamiento en distancia, de limpieza en las áreas de tu casa, oficina, pues es lo que tendríamos que estar haciendo y sería algo que no deberíamos de olvidar nunca, para que cuando ocurriera esto, pues ya lo tuviéramos como un hábito, ¿no? Sí, o sea, hacer el hábito de no saludar a nadie de beso, de no saludar de mano y sobre todo, como dices, estar todo el tiempo limpiando pues el teclado de la computadora, las cosas que usamos más, las manijas, todo esto, ¿cierto? Claro, y también creo un punto importante que hay que incentivar ahora y dejarlo permanentemente es que cuando tienes un cuadro respiratorio, estamos en una época de enfermedades respiratorias y hay que incentivar esta parte de utilización de un pañuelo en caso de que estornudas, de utilización de la parte interna del codo para poder estornudar. Y esto significa disminuir la carga viral alrededor de la persona que está enferma de cualquier padecimiento. Entonces, lavarnos las manos. Una vez que estornudas, utilizar la parte interna del codo y quitar el pañuelo con el que te sonaste. Y hacer higiene de manos posterior a esto. Ok, ¿y en dónde tiramos esos pañuelos? ¿Da igual? Sí, eso no importa. O sea, hay que tirarlo en la basura correspondiente para que se lleven un proceso adecuado, pero no hay que dejarlo ni en un lugar de mesa, no hay que utilizar uno cada vez que utilizas, no guardarlo para volverlo a utilizar. Esto para disminuir la carga y los fomites. Perfecto. ¿Me puedes explicar, hablando que estamos de esto, cómo es que se transmite el virus? Porque luego mucha gente tiene mala información. Bueno, hoy lo que ya sabemos en relación a esta nueva cepa es que la transmisión tiene que ver con estas gotitas que expulsamos de esta persona que porta el COVID o el virus hoy, porque hemos encontrado pacientes que todavía no tienen el cuadro respiratorio y entonces se lanzan por la vía respiratoria. Ahora, la podemos dejar alrededor de donde esa persona estornuda y no lleva una etiqueta correcta. Otra persona llega, toca esa zona, después con esa mano saluda a alguien o ella misma se toca la mano, la nariz cara. No nos damos ni cuenta cómo está. Vengo en nombre de las mamás, ¿no? Y todas las preocupaciones que tenemos en la escuela. Y yo las escucho hablar, y perdón que me meta hacia la mitad de la conversación, Julie, pero quiero preguntarles, ¿cuál es la diferencia entre la influenza? ¿Es nada más la cepa? O sea, porque todo lo que estamos oyendo se transmite de la misma manera, se siente como una gripa muy fuerte. Y entonces, ¿por qué este susto? ¿Qué lo hace tan diferente? Bueno, un tema importante, y nos pasó en la influenza, ¿no? Ajá. Cuando fue la influenza 2009, lo que ocurre es que cuando te topas ante una nueva cepa, pues hay todo un proceso desde la Organización Mundial de la Salud que nos alerta para tratar de contener o mitigar, y esto no haya una dispersión mundial ante una nueva cepa. Todos vamos a ser susceptibles. O sea, es muy parecido ahorita que preguntas a 2009, ¿no? Sí. La diferencia es que en ese momento nosotros éramos el centro, no era Wuhan como sucede ahora, y lo que hay que hacer es esa aprendizaje 2009 hay que llevarlo a cabo ahora. Y tiene que ver con esta medida de prevención. En la medida que podamos mitigar, el mismo gobierno lo ha reforzado mucho, a las 9 siempre hay una sesión y da información y datos muy consistentes, hay que verla para no tomar información donde no hay datos consistentes, pero esta parte de mitigar es disminuir los casos que hoy vienen de fuera, que vienen de Italia y que hoy los tienen bien identificados, los contactos los tienen revisados, para disminuir la cantidad de casos que podamos tener y nos lleve a un diferente escenario que el mismo gobierno ya tiene plasmado. Algo súper importante, Luzma, es que no hay mucha diferencia porque este virus te puede dar infecciones respiratorias leves, como es una simple gripa, igual que la influenza, y se puede llegar a complicar. O sea, este virus te puede dar a cualquier población, a cualquier persona. Y el 80% de la población va a tener va a estar tranquila, no va a requerir una hospitalización. Pero el otro 20% sí. Y entonces la diferencia es que si tú ves que no mejoras, no te automediques, y que sí seas testeado para que entonces te puedan poner en aislamiento y tú no estés contaminando a la demás gente. Ves que la influenza te ponen un Q-tip por la nariz. ¿Cómo es la prueba para saber si tienes
Es una prueba específica para este tipo de virus y lo más importante es estar notificando constantemente a las autoridades que tenemos los nuevos casos. ¿Por qué? Porque entonces nosotros podemos aislar esta población y entonces quedarnos tranquilos y no causar este pánico que todo el mundo tiene de que no quiere salir pero a ningún lado y están acabando con los cubrebocas, etcétera. A ver, hablando de cubrebocas, es otra cosa importante. Hay que reforzar que el cubrebocas sirve para no esparcir estas gotitas, pero tampoco tiene una función adecuada. Las mejores medidas son las que comentaba la doctora. Sí, bueno, reforzando un poco la prueba es nasal y nasofaringea, así se solicita, y estas pruebas se envían al Instituto de Referencia Epidemiológica. Claro que los institutos que hoy el gobierno dice que ahí tienen la prueba. Hay hospitales, por ejemplo, el Centro Médico ABC tiene un proceso de atención a los pacientes, y es importante otra medida de prevención es, si tú tienes un cuadro y no te falta el aire, puedes hablar a los teléfonos que se tiene el gobierno, que es la Unidad de Inteligencia Epidemiológica, o a tu médico tratante, y podemos contener el caso en su casa, con medidas adecuadas, por supuesto, y si caso necesario, tomarle la muestra y saber cuáles son los contactos que están alrededor. Yo creo que aquí lo más importante es mitigar, porque el tema es que, aunque es un porcentaje bajo el que va al hospital, el tema es que si tú ves la cantidad de población y no mitigamos, pues la cantidad de gente que puede necesitar una atención, pues necesitaremos tener muchos hospitales. La idea es mitigar. Una pregunta, ahorita ¿cómo estamos de estadísticas de influenza en esta época? Ahorita te contesta la doctora, pero rapidísimo, perdón por meterme. Es muy importante reforzar esto y como resumiendo, son 14 días que tienes que estar sin ningún tipo de síntoma para que no puedas contaminar. Entonces, si tú estás en tu casa, te dio un resfriado, o sea, contestando tu pregunta, puede ser influenza, puede ser COVID-19, el chiste es no salir, no estar en lugares concurrentes para no exponer a los demás. Claro. Ahora sí. Porque exactamente se suma a la época de enfermedades de infecciones respiratorias. Pero no tanto, es más en diciembre, ¿no? No, fíjate que lo que se ha observado el comportamiento podemos llegar hasta marzo o abril, ¿no? Aunque ahorita en México tenemos como una cierta meseta. Ahora, algo muy importante es que hay una vacuna, ¿no? Entonces, esa vacuna, sin quien no la haya acudido a aplicarla, es momento de incentivar que acuda, ¿no? El gobierno tiene ciertos para la influenza. Para influenza, porque así disminuimos la cantidad de gente que puede acudir a un hospital por portar influenza, ¿no? Y disminuimos el riesgo de contagio, que lo que hay que tener muy claro es que si las medidas hoy las empezamos a hacer como una tipo simulación, pues lo que va a pasar es muy parecido a la influenza, ¿no? Pero hay que enfatizar que no cunda el pánico, hay que estar con esta mentalidad de prevención. Sí, vamos resumiendo entonces, no tengan miedo porque el tener miedo va a disminuir nuestro sistema inmunológico, manténganse sanos, alegres, contentos. Si tú tienes algún resfriado, por favor, mantente en tu casa y no salgas y avísale a tu médico para que entonces te pueda testear y saber si tienes influenza o si es una gripe común o si estamos ante el coronavirus. Evitar los besos y los apapachos un poco ahorita. Y quería yo solamente a lo mejor incentivar, hay un congreso que tenemos en esta semana, ahí va a haber estos temas, es el 8º Congreso Internacional del Centro Médico ABC en Calidad y Seguridad del Paciente. Y bueno, lo importante es buscar información como esta, ¿no? Todos los días a las 9 de la noche el gobierno está dando información constante y nueva acerca de este virus. Oigan, quien nos mantiene súper informados todo el tiempo y por si no lo vieron es Nachito Lozano de Pisa y Corre. Vamos a escuchar el monólogo.